de la central, realmente, o sea, a mí realmente me importa mucho la economía. Yo soy ingeniero de sistemas y compartir en este espacio realmente es bastante relevante para mí. No lo veo simplemente como algo, no sé, como un trámite, no sé, realmente son temas que para mí tienen mucho interés y agradezco mucho, mucho la oportunidad de participar. Además que, como bien lo decían en la presentación, pues aquí estamos todos pues trabajando por Venezuela, en fin. Yo solamente quería preguntar, a mí no me quedó claro el tema de los límites de tiempo, entonces sí me gustaría cumplir eso, si me puede informar el profesor. Podemos utilizar unos 40 minutos, 40, 45, Ok, y ok, una listo, sesión entonces de preguntas de ya, unos 10 minutos. sí, tal vez, sí, voy a tratar de que la presentación no se pase de 30 minutos, ya que ya son casi las 7:10. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, la presentación inicialmente, bueno, estaba planteada, el título es de aplicaciones de la inteligencia artificial a la economía, pero realmente es, digamos, hablar solamente como de aplicaciones, se queda corto porque tanto la economía como la inteligencia artificial están estrechamente relacionadas. Es decir, si la propia economía impulsa y demanda de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial a su vez influye en cómo la economía funciona y cómo evoluciona, tanto como ciencia o como práctica. Entonces, es muy difícil hablar simplemente de aplicaciones porque realmente están muy, muy profundamente interrelacionadas. Entonces, antes que nada es bueno definir, o sea, que estamos hablando con inteligencia artificial, porque en particular ocurre que no hay un consenso sobre qué es la inteligencia artificial. Hay muchos enfoques. La gente cuando habla de inteligencia artificial habla de muchas cosas distintas a la vez. Y bueno, es bueno aclarar aquí un poco estas ideas. Entonces, se podría decir que básicamente hay tres enfoques así a muy largo, en un espectro muy amplio, que es que tiene que ver con algo que permite a una entidad actuar como humano, esa cosa que llamamos inteligencia artificial es algo que permite eventualmente actuar a alguien como un humano o pensar como un humano. Y finalmente, algo que se escapa de ese apego a que tenga que ver con una especie de imitación de los seres humanos, que sería el concepto de agente racional. Entonces, cuando se habla de actuar como humano, entonces, bueno, eso está como muy actuar como humano, que es lo que uno ve como algo humano, robótica. Entonces, normalmente, ¿cuáles son todas esas disciplinas que están detrás para poder producir robots? Algo que interprete el lenguaje, algo que tenga una representación interna del conocimiento sobre el cual procesar, algo que sobre esa representación del conocimiento puede generar, digamos, nueva información, hacer inferencia, algo que le permita a partir de esa inferencia adquirir, o sea, generar nuevas reglas y generar otra base de conocimiento. Y bueno, y algo clave en todo esto que es, ojo, no solamente, yo indico aquí la lámina visión artificial, pero en general es contar con sensores. Es decir, que los robots no solamente ven, sino pues a veces detectan a través de sonares, etcétera, que hayan sistemas sensoriales artificiales que estén entrelazados con todo esto.
Pero por otro lado, hay un tema que incluso yo es el que he visto como más recurrentemente respecto a la inteligencia artificial, que es que se quiere crear como modelar el cerebro humano, hacer algo que piense como el cerebro humano. Eso tiene que ver mucho con la neurociencia en general, con la ciencia cognitiva, tiene una fuerte base incluso tanto en temas de filosofía, de moral, y en el área como más específica de entender la psicología, el sistema nervioso, etcétera. Cuando aquí se refiere a imágenes del cerebro es cuando es lo que se hace mucho en neurociencia o en psiquiatría, que hacen escaneos, digamos, del cerebro, claro, a otras, para percibir señales eléctricas, ver cómo es la respuesta generalmente electroquímica del cerebro entre distintos impulsos, ante distintas situaciones, y entonces por allí se quiere, con ese conocimiento, construir, porque el objetivo es construir algo que piense como un humano. Pero esos dos enfoques que mucha gente ve como los principales realmente han sido superados en términos prácticos, ojo, no en términos, por llamarlo, de la ciencia como un todo, o sea, de lo que es la inteligencia artificial, sino es el caso del concepto de la gente racional. Es que no interesa tanto que como reaccione lo haga como un humano o no, porque un robot que sale a las 2 de la madrugada a aspirar un piso no está barriendo como un humano, no le tengo que yo poner una escoba por debajo, ni si me lo consigo porque me voy a tomar café en la noche me va a responder si yo le doy buenas noches, qué sé yo. O sea, lo que yo estoy esperando es tener una entidad que funcione autónomamente y que pueda alcanzar un cierto grado de satisfacción respecto a una tarea. Entonces, ese ente va a actuar bajo los límites que le impone su capacidad sensorial y sobre los límites digamos, de para qué está diseñado a hacer. O sea, tiene autonomía, pero para hacer solamente cierto tipo de cosas. Entonces ahí ya podemos entrar a distintas categorías de qué nivel es la racionalidad de la gente. Entonces, precisamente la idea de la inteligencia artificial, llamémosla como más extendida en las aplicaciones actuales, este concepto de los agentes inteligentes, es decir, entidades autónomas que procesan información que pueden tomar decisiones y actuar. Entonces, una vez metidos en este ámbito y pensando precisamente en este tipo de concepto de inteligencia artificial, es que nosotros podemos ver algo muy amplio, porque hay muchísimas cosas que existen desde antes que se hablara de inteligencia artificial que ya actúan, o sea, ya fungen como inteligencia artificial, dispositivos muy básicos como los que mantienen las puertas de los centros comerciales abiertas y cerrados, que simplemente tiene un sensor y hace que se abra la puerta para que el aire acondicionado se utilice de una manera más apropiada. Ya es un tipo de entidad autónoma con una capacidad cognitiva muy, muy limitada, pero lo es. Y para efectos prácticos, muchos aparatos que se utilizan, hasta uno podría pensar un aspersor, digamos, para regar plantas, o sea, para dispositivos mecánicos que hacen ciertas operaciones, incluso muchas máquinas de las que existen desde el siglo XIX, con toda la revolución industrial, tienen ciertos niveles de autonomía que uno podría hablar de ciertos tipos de inteligencia artificial, o sea que hay un continuo en todo esto. Entonces, pero si nos vamos a la actualidad, tenemos que la inteligencia artificial se puede concebir como una tecnología de propósito general. Es decir, es una tecnología que está en todo, digamos, en prácticamente cualquier ámbito,
de la economía, de la producción, de las relaciones entre los seres humanos, allí está de alguna manera actuando la inteligencia artificial, ya sea como aparece aquí, herramienta del pensamiento. ¿Por qué? Porque uno de los, digamos, los factores más relevantes de la inteligencia artificial es como tecnología para predecir. Es decir, puede detectar patrones de cosas que estén ocurriendo y generar rápidamente algunas respuestas. Incluso en base a tendencias pasadas puede mostrar qué puede ocurrir en un futuro. Y además, una vez planteado un escenario con unas ciertas condiciones, puede ofrecer rápidamente soluciones. Ese es el tipo de capacidades por las cuales la inteligencia artificial se desarrolló mucho, por ejemplo, con estos robots que se utilizaban para jugar ajedrez, por ejemplo. Pero ahí lo que se estaba haciendo demostraciones era de cómo podían rápidamente recombinar un escenario para generar una respuesta apropiada, en este caso, ganar el juego. Pero de la misma forma, la inteligencia artificial puede tomar esos resultados de esa parte, de esa nueva forma de pensar, de aumentar las capacidades de pensamiento para actuar. Sobre todo como si están pegadas a máquinas o a dispositivos, ya sea por internet o por fábricas robotizadas, ellas pueden actuar rápidamente y a gran escala. Bueno, sabes, por ejemplo, sitios como Twitter, que cuando hay un montón de respuestas, normalmente mucha gente habla precisamente de los robots que están influyendo en la opinión. Entonces, porque son tecnologías de propósito general, porque la inteligencia humana ya de por sí es una herramienta de propósito general. Y entonces, fíjense, estos son como las tres facetas clave, ya sea como tecnología predictiva, como inteligencia, como forma de inteligencia, o sea, o capacidad de resolver problemas, o como mecanismo de automatización. La inteligencia artificial tiene una gran cantidad de aplicaciones en infinidad de sectores. O sea, realmente es difícil, de hecho, concebir un sector de la realidad humana. No hablemos ni siquiera de un sector económico, sino un ámbito de la experiencia humana que no sea susceptible a ser influenciado por la inteligencia artificial o por las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, de ciertos puntos de vista, disminuye la complejidad y los costos de los problemas organizacionales, es decir, problemas, eso ya existe desde, y se avanzó muchísimo, sobre todo alrededor digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo este tema de tecnologías para la logística y la coordinación de actividades, es como toda la revolución que hubo de la investigación de operaciones, bueno, que eso viene incluso de todo el análisis de insumo-producto desde la Revolución Rusa, etc. Por otro lado, acelera los cambios tecnológicos, es decir, no solamente está mejorando problemas, sino que además está logrando que conseguir nuevas formas de resolver esos problemas se haga más rápido, que es, bueno, todo lo que se observó durante el siglo XX y lo que no, esa velocidad de cambio no ha parado en los últimos años. Y bueno, y lleva a algunos dilemas, porque por ejemplo, si yo tengo nuevas herramientas que se están alimentando de los datos que están por todos lados, de quién son esos datos finalmente, o sea, puede legítimamente una corporación apropiarse digamos, exclusivamente de esa información, cómo la sociedad junto con las corporaciones, la ciudadanía, etcétera, puede aprovechar mejor toda esa información y todas esas capacidades. Entonces, claro, aquí es donde la economía precisamente tiene un papel súper relevante porque precisamente la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico no ocurren en un vacío, es decir, la realidad sobre la cual apropia
inteligencia artificial se desarrolla es la propia economía, o sea, los propios recursos, materiales, etcétera, que la economía provee. Entonces aquí hay toda una relación cíclica entre ambos factores. Entonces, por un lado, pero a pesar de esto, la propia investigación en la actualidad sobre el alcance de la inteligencia artificial es bastante escaso. Bueno, factor número uno que esto ocurre así es que la velocidad de los cambios ha sobrepasado la capacidad de los investigadores. Hay que recoger información, generar nuevas, digamos, herramientas metodológicas, nuevas herramientas computacionales. Y la forma en que la inteligencia artificial ha penetrado en todos los ámbitos ha hecho que la economía de alguna manera se retrase. No que no le interese el problema, sino que no ha podido abarcar ni de cerca todos los ámbitos por donde ha penetrado la inteligencia artificial. Y pero a pesar de pero más allá de esto, sea difícil, fácil, se pueda o no se pueda, hay una necesidad fundamental, porque la economía la ciencia económica es una herramienta fundamental para la planificación de políticas, para entender cómo satisfacemos nuestras necesidades, cómo podemos vivir, digamos, en cierto estado de bienestar. Y entonces necesitamos que la economía entienda la inteligencia artificial para poder diseñar políticas ante las nuevas realidades que se nos están presentando. Yo de aquí más o menos he colgado algunos gráficos, yo diría casi aleatorios, porque algo de lo que yo voy a estar mencionando es que, por ejemplo, en este caso, hay un gráfico que dice cibereconomía, Estado, etc. Yo lo que estoy reflejando aquí, y no me voy a poner a analizar en detalle este tipo de gráficos, que hay muchos. Yo lo que quiero mencionar con esto es que se requieren nuevos modelos para pensar la sociedad y para pensar las relaciones, y que parten de distintos enfoques. Entonces, por ejemplo, aquí muy a grosso modo se ve que hay como un Estado que tiene que actuar y proveer seguridad, y va a utilizar tanto la capacidad intelectual humana como la inteligencia artificial para actuar en distintos ámbitos donde todas las tecnologías han sido penetradas por la inteligencia artificial, y por eso se habla eso de industria 4.0, agricultura 4.0, tecnología financiera, fintech, etc. Entonces, fíjense que en la parte de abajo no solamente muestran la inteligencia artificial, sino está toda la infraestructura tecnológica, el propio Internet de las cosas, la computación ubicua que está en todos lados y que cada vez van a haber más y más dispositivos vinculados. Entonces, yo simplemente hablo, este tipo de modelos se tienen que estar desarrollando. Entonces, hablando como de impacto o relaciones, o sea, para entender, por ejemplo, las aplicaciones, hay que entender el impacto del crecimiento económico. Hay un montón de gente que ha hecho, en eso sí hay muchos reportes sobre, por ejemplo, el crecimiento de las tecnologías basadas, de las empresas o las corporaciones basadas en tecnología, y cómo han generado nuevas formas de bienes y servicios que se traducen en riqueza. Entonces, hay definitivamente un consenso generalizado de que, ojo, no solamente la inteligencia artificial, pero dentro de un conjunto de nuevas tecnologías, definitivamente la inteligencia artificial ha tenido un impacto de aumentar riqueza y en muchos sentidos aumentar bienestar. O sea, eso es como viendo hacia atrás. Es decir, si analizamos un poco indicadores económicos de distinto tipo, en general, en términos globales, más allá de situaciones como las que ocurrieron con la pandemia, la tendencia y el interés por estas tecnologías y las posibilidades es positivo. Estos escenarios parece que van a prevalecer, o
sea, lo que quiero decir con eso es que, y este escenario prevalecerá a largo plazo, es que es evidente que hay problemas de desigualdad, problemas de conflictos que producen los cambios, pero los analistas dicen que precisamente, o sea, esto obviamente es el enfoque positivo, que precisamente se van a generar, digamos, a la larga, la propia tecnología va a resolver los problemas. Este es un enfoque bastante positivista, digamos, de que la tecnología es como una respuesta a los problemas que ella misma crea, pero desde un enfoque, digamos, cierto, definitivamente sí que hay un potencial de mejora. Pero por otro lado, el crecimiento económico tiene un fuerte impacto en consumo de recursos, está todo el tema del cambio climático. Entonces, todo esto lleva a que se requiere tener medidas consistentes para productividad. O sea, hay que cambiar la forma de pensar el crecimiento económico, la nueva forma de capital intangible, y que hay el crecimiento en distintos sectores y formas, digamos, aspectos de la economía, pues también tienen, está cambiando. Hay un cambio muy fuerte en el mercado laboral, o sea, se está viendo que eso se va a producir a futuro. Es decir, el tema es que, claro, si tú ves máquinas que son capaces de automatizar y de actuar operaciones, y muchas personas tienen cierto tipo de trabajos que van a decir, oye, pero si esto que yo hago lo puede hacer una máquina, si yo, no sé, me encargaba de repartir el correo y hay una máquina que automáticamente reparte el correo. Bueno, y cuando no haya ni correo, con el correo electrónico, muere el correo, o sea, las nuevas tecnologías, si luego van a haber robots que se encarguen, no sé, hasta de arreglar tuberías o hacer trabajos de construcción de obra civil. O sea, se ha visto el avance, por ejemplo, en China, bueno, en general en muchos sitios de construcción de infraestructura altamente automatizado. Entonces, y en las fábricas, con los robots que fabrican un montón de cosas, pues esa gente que pierde sus trabajos, ¿qué ocurre? Entonces, esto tiene un fuerte impacto. Entonces, esto requiere definitivamente cambios institucionales, cambios en pensar en qué es lo que tenemos que aprender, tanto en desde el punto de vista de la educación formal como no formal. Precisamente es pasar de ofrecer servicios bajamente calificados en una gran mayoría, como una gran pirámide, donde había un montón de gente que tenía baja calificación y ofrecía servicios básicos. Pues esos servicios básicos son los que aparentemente van a ser más susceptibles de ser sustituidos por las máquinas. Y entonces hay que darle como mejor formación a más gente, porque definitivamente van a haber presión hacia nuevos tipos de servicios hacia arriba. Y bueno, y hay que ver cómo se van a manejar los cambios tecnológicos. O sea, no simplemente nos vamos a quedar merced a que venga cualquier tipo de cambio y por ser una innovación lo vamos a tomar como bueno. Esto, por ejemplo, es otro modelo que son modelos conceptuales, este gráfico que está acá. Este gráfico es como pensando en una especie de fábrica altamente automatizada, pensando a futuro, cosas que la gente está pensando ahora. Es decir, lo que antes yo era como que el capataz del trabajo, ese globito de arriba que dice AI Engineer, el ingeniero de inteligencia artificial. Ese ingeniero, va a actuar, digamos, de la mano de una inteligencia artificial que va a ir controlando distintos aspectos. Y entonces, todas las áreas digamos, de trabajo tradicionales de la fábrica se van a ir traduciendo. Todos, por ejemplo, en este caso, tienen el sufijo de digital. Si hay mercadeo, es un especialista en mercadeo digital. Si hay un gerente de producción, es un gerente de producción digital, etcétera. Entonces, hay que replantearse, bueno, las organizaciones, las que producen, las que coordinan, las que prestan servicios, porque todas están cambiando.
Esto tiene un impacto en la desigualdad. Yo, de hecho, lo puse muy corto acá porque el impacto en la desigualdad, primero, no es un problema exclusivamente de la inteligencia artificial y segundo, es un problema muy hondo. Daría, obviamente, no solamente para una presentación, sino para montones. Pero lo que es, en función de lo que he dicho anteriormente, la desigualdad ocurre entre países porque hay diferencias entre los distintos países y los distintos sectores y dentro de los distintos, incluso ámbitos en la demografía y en los estratos socioeconómicos respecto al acceso a la tecnología y el acceso al financiamiento para, por ejemplo, tener, generar iniciativas de emprendimiento. Y por otro lado, eso nosotros hasta hace muy poco lo vemos en Venezuela, que había mucho acceso a la educación superior, pero realmente uno ve que en buena parte del planeta hay como una barrera de acceso a la educación superior porque es de paga. Y entonces, pues sí, precisamente estamos hablando que hay que profesionalizar a la gente para que puedan realmente acceder a los trabajos que hacia arriba van a ofrecer las nuevas tecnologías. Si la gente se queda sin información, o sea, está como que sin remedio. Entonces, una aplicación que realmente puede estar como tal vez más en el ámbito de las expectativas de esta presentación es precisamente que este tipo de herramientas, como yo hablaba de como herramienta de predicción, ya se está utilizando y pensando de una forma muy firme para la regulación de la economía, tanto la regulación desde el Estado como la regulación de los mercados en general. Entonces, por eso yo se ha mostrado mucho lo de los modelos, porque hay que comprender los modelos de interrelación y mejorar, para poder mejorar la respuesta de esos modelos. Es decir, yo tengo un modelo precisamente de cómo yo veo el mercado, cuáles son precisamente los puntos que yo puedo controlar, las capacidades que tengo, y entonces, es decir, la idea es mejorar la toma de decisiones para que la economía se comporte bajo ciertos parámetros aceptables o provechosos. Y entonces, en ese sentido, la capacidad predictiva de la inteligencia artificial, pues sí que tiene mucho que decir, pero más que actuar por ella sola, todo apunta a que sea un complemento del criterio humano. Entonces, de nuevo, yo pongo aquí modelos como gráficos muy al azar, porque hay distintas personas que están tratando de pensarse esta relación de cómo la inteligencia artificial puede actuar sobre los mercados. Aquí aparecen, por ejemplo, con este tema de las criptomonedas, en el centro, las tecnologías en la nube, el blockchain, consumidores, negocios, etcétera. De hecho, no entro aquí en detalle porque solamente explicar un gráfico de esto daría para hablar un montón, pero yo lo que quiero, el mensaje que quiero dejar es que algo que influye mucho en la economía y lo que deberían hacer los economistas es repensarse los modelos de cómo funcionan las cosas. De hecho, este es probablemente uno de los ámbitos de investigación más importantes que hay actualmente en la economía. O sea, en relación, obviamente, a la economía empírica, a la economía que tiene que ver en su relación con la tecnología. Entonces, si vamos a tener nuevos modelos organizacionales que puedan asimilar estas nuevas herramientas que ofrece la inteligencia artificial, y esto yo no lo había mencionado antes, probablemente la principal herramienta de la inteligencia artificial, lo que actualmente llamamos Machine Learning, que consiste en el aprendizaje a partir de que fluye por los distintos dispositivos de comunicación y que pasean, etcétera, pues los propios datos
vienen a ser el principal recurso de las organizaciones. Y entonces, ¿qué tiene que ver? Y que hay que pensar en los modelos, porque precisamente las empresas que tengan más y mejores datos pueden mejorar sus productos más rápidamente y por lo tanto gozar de una ventaja competitiva. Entonces, precisamente digamos, ese es un aspecto clave a la hora de pensar en instituciones, organizaciones, empresas. Yo hago mucha énfasis aquí a hablar de organizaciones, porque pero lo que sí a nivel público, estatal, el sector que sea, el problema no es que hayan datos o no hayan datos, porque en la actualidad el tema de la educación, el problema es que no existe, no se han desarrollado destrezas para aprovechar esos datos. Los mecanismos de inteligencia artificial también están llamados a servir como mecanismo de regulación automática en el caso de la competencia en los mercados. Pero como digo acá, no solamente es medir lo que ya hay, que es bastante complejo, sino cambiar incluso la forma de medir, porque normalmente la competitividad tiene que ver con la prevalencia o con el market share de una empresa en particular. Y hay otros factores ahora que es como que qué tan rápido cambia la innovación o qué tan rápido crecen los negocios, que normalmente toman de sorpresa, o sea, ocurren en menos de un año. Las regulaciones suelen ser anuales o en ciertos periodos de tiempo. Los procesos legales y de auditorías tardan un montón de tiempo y los cambios van mucho más rápido. Yo ahora voy a ir más rápido porque, bueno, me extendí un poco más de lo que esperaba, pero voy a ir para terminar esto y que tengamos un tiempo para preguntas. Hay un tema clave con la privacidad, porque hay una relación entre, hay muchos datos, los datos los tienen las corporaciones o los tienen las instituciones, los costos de almacenar los datos son económicos, unos datos que uno entrega, por ejemplo, para un estudio médico, alguien los podría utilizar para venderle algún tipo de producto distinto, pero esos mismos datos tienen valor en otros contextos. Si a uno le dijese que se van a aprovechar pues, de forma positiva unos datos disponibles en un lugar para generar nuevos servicios o productos de beneficio para todos, pues estaría bueno, pero también el problema es que esos datos también se pueden utilizar para, ahora nosotros todo el tiempo escuchamos de estafas, de formas de extorsión, etcétera. Entonces, el tema de la privacidad es un tema, y entre todo esto y afecta a la economía. Y otro ámbito donde la inteligencia artificial tiene mucho que decir es en repensar las políticas de comercio internacional, es de pensar la relación que hay entre ciertas formas de regulación de la economía y las posibilidades que se ofrecen. Por ejemplo, China internamente, aunque curiosamente ellos producen un montón de dispositivos para las computadoras que nosotros utilizamos, ellos, yo diría casi a veces con excusa o con la necesidad de no permitir como una influencia cultural de Occidente, pues han cerrado un poco la penetración de empresas como Google, Facebook, etcétera, pero eso les ha permitido a ellos desarrollar sus propias empresas en esos ámbitos. Entonces, no es tan sencillo, es decir, no solamente es como que no hay que abrir los mercados, sino que precisamente tener un enfoque estratégico que en buena medida tiene que estar regulado por los mismos mecanismos de inteligencia artificial, es la que va a dar como ventajas estratégicas o va a ofrecer la posibilidad de que ciertos mercados se desarrollen mejor o que desarrollen su propia tecnología. Entonces,
Y bueno, las regulaciones de estos intercambios tienen que venir de la propia inteligencia artificial. En la práctica, estas herramientas predictivas van a dar o están ya dando hace tiempo a los economistas o a la práctica de la economía nuevas herramientas econométricas, nuevos datos con que trabajar. También cambia la forma en que los economistas trabajan la economía. O sea, ya no vamos a ver tantos economistas pensando en ecuaciones diferenciales buscando equilibrio, sino prácticamente trabajando como en base a modelos empíricos que se están adaptando en el tiempo y tomando datos y sumando evidencia. O sea, cambia, no para todos los ámbitos de la economía, pero en muchas situaciones sí es así. Y la propia economía, ver cómo cambia el ámbito en todos los sentidos. Entonces, esto lleva a algunos problemas. Si tenemos un montón de datos y queremos aplicar análisis económico de información que están generando los algoritmos de inteligencia artificial, es decir, como si nosotros entramos en Twitter y quisiéramos tomar decisiones económicas en base a lo que hay en Twitter, pero en Twitter hay un montón de robots que están generando información. ¿En qué medida lo que yo estoy generando es realmente lo que ocurre en la sociedad o solamente son las réplicas y réplicas de esos algoritmos que están actuando? Entonces, y otro problema es que hoy en día hay datos, grandes cantidades de datos, pero están privados. El acceso a datos para funciones públicas o para investigación exclusivamente académica es muy limitada y eso limita las capacidades, digamos, de desarrollo de este tipo de investigaciones en economía. Y hay otros aspectos más, hay un montón de, por ejemplo, ya hablábamos mucho de los bots de Twitter, etcétera, pero en este momento hay un montón de robots que están actuando, que se utilizan como sensores en flotas, en los aviones, en los barcos, etcétera, y que de alguna manera sirven como medida, y en las fábricas, sirven como medida de la actividad económica, pero eso no se está midiendo y no hay acceso a esa información. Entonces, realmente cuando uno habla de capacidad de racionalidad limitada por el acceso a la información, pues eso está afectando muchísimo. Entonces, se quiere mejorar la eficiencia de los mercados, entonces ya la inteligencia artificial está actuando para mejorar la eficiencia, para predecir oferta y demanda y hacer ajustes, permiten que las personas consigan más rápido los productos que necesitan y además mejora cómo les llega o sea, cuando nos llega un producto que nosotros pedimos de una tienda en línea o ahora mismo por el mismo delivery, ¿ustedes se imaginan que pensáramos en hacer delivery y no hubiese WhatsApp? O sea, una situación, pandemia, COVID, y uno pensar en que va a pedir los productos, va a saber qué producto va a pedir y que le lleguen a su casa y la dirección si no hubiesen sitios web, WhatsApp, etcétera, para comunicarnos. Entonces, de nuevo, hay, como insisto, modelos alternativos. Ya no me voy a detener más en esto porque estoy ya bastante retrasado. Todo esto lleva a un análisis también económico en cuanto a la evolución de las normas de comportamiento. O sea, pues si yo pienso en actores económicos, estos actores económicos agregados, segregados, también van a cambiar. Hay intenciones, digamos, por un lado, la inteligencia artificial sirve para tomar mejores decisiones, pero por otro lado, ya hemos visto que también se buscan de aprovechar de las necesidades de las personas, de las debilidades o el condicionamiento social que tienen. Entonces, cuando uno habla de equidad social, pues todo está permeado por todas estas realidades. Entonces, lo que sí es clave y relevante es que en cuanto al comportamiento, tenemos nuevas formas de poder estudiar cómo hacemos, cómo negociamos. O sea, por ejemplo, el mismo tema de las criptomonedas que está ocurriendo ahora, yo no hay tiempo para hablar mucho de eso en detalle, pero sí está dando mucha información acerca de cómo negociamos y en ámbitos distintos, porque los distintos mercados de valores funcionan de forma muy distinta. Y algo que tiene el mercado de las criptomonedas es que digamos, los precios de entrada son muy bajos.
Y entonces hay unas lógicas totalmente distintas. Entonces eso permite generar información acerca de cómo se selecciona el riesgo, cómo se toman decisiones. Hay todo un tema de que se pueden utilizar agentes precisamente inteligentes para modelar mercados, estudiar la formación de redes económicas, estudiar cómo se modelan las organizaciones, hacer agentes de mercado que actúen de forma automática. Por ejemplo, cada vez que sale una nueva criptomoneda, incluso también ocurre en mercados como Forex o en bolsa, cuando sale una empresa pública, ellos no se pueden poner a esperar a que la gente de forma, o sea, en la actualidad, no se puede poner a esperar a que la gente motivada por el gran valor de la empresa simplemente invierta. Hay herramientas que hacen los mercados, o sea, las primeras compras y ventas de acciones con mucha frecuencia son hechas por robots. Y una vez que los humanos ven que hay un movimiento, se incorporan. Entonces, bueno, ¿qué tenemos de toda esta inteligencia artificial? Que mucha gente lo pone en términos de que esto se va a convertir en una maravilla, va a haber todo bonito para todos, o que va a haber un escenario así Terminator donde las máquinas nos van a acabar. Hay un enfoque de que los estudios basados en inteligencia artificial son como muy de caja negra, que no permiten ver en el propio modelo por qué funcionan o no. Pero lo que está claro es que esto llegó para quedarse y lo que ya somos como sociedad es lo que ellos van a potenciar, ¿no? O sea, el desafío sigue estando entre nosotros mismos. Claro, en resumen, como dice allí, esto está tomado de un material gratuito del gobierno de Finlandia. Los, la capacidad de adaptación a los cambios es un tema más político que tecnológico al fin y al cabo. Entonces, entre las conclusiones, es imperativo investigar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía. Hay que estudiar los escenarios que se pueden producir en la medida que me equivoqué, aumenten sus capacidades. Es decir, en la medida que la crezca y sea, digamos, como que la inteligencia artificial puede hacer más cosas, nosotros, digamos, el interés de la economía debe ser en buena medida adelantarse a esos impactos. No podemos simplemente quedar como a merced. Surgen nuevas formas de organización descentralizada, porque precisamente el intercambio libre de información y la automatización y la masificación están llevando a que hay nuevas formas de aprender, nuevas formas de investigar, nuevas formas de producir, y que hay que estudiar cómo se transforma la propia economía por las herramientas, recursos y realidades que hay disponibles. Entonces, finalmente esto, quizás la principal aplicación de la inteligencia artificial en la economía es como una forma de inspiración, por la misma realidad que está impulsando y por las mismas capacidades que tiene. Eso es lo que yo tenía preparado. Y disculpen, bueno, al final la propia presentación fueron 40 minutos. No sé si alguien tiene algunas preguntas o... Perfecto. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas directamente. Recuerden que estamos en confianza. De todas maneras, quiero hacer una acotación. Yo soy ingeniero de sistemas, pero estuve trabajando, o sea, soy profesor ya jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA. Pero además de eso, ya tengo, o sea, yo trabajo precisamente en un emprendimiento que aplica análisis predictivo y en empresas, digamos, yo vengo de hacer para una empresa importante del sector de aceites de Perú, por ejemplo, modelos para predecir demanda, etcétera. O sea, en la práctica, digamos, ya trabajo en este tipo de cosas. Y bueno, yo creo que es como todo un continuo, ¿no? Trabajo como ingeniero de sistemas,
trabajo como desarrollador de software, pero también por mi formación también como de lado matemático, me he metido eso, a desarrollar modelos estadísticos y matemáticos, de dinámica, etcétera. Yo estuve trabajando mucho tiempo en un centro de simulación y modelos. Por mucho tiempo trabajamos con modelos de la economía de Venezuela, tanto, ojo, desde el punto de vista de los actores que estaban interrelacionados, como el impacto de insumos productos, algunos aspectos como inflación, etcétera. Eso ya hace bastante tiempo de todas maneras. Pero en definitiva, pues pienso que esto es algo que ya está aquí, son herramientas que están aquí y lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlas. Y más allá, Sí, pues buscar nuevas aplicaciones, porque efectivamente, como usted dice, eh, hay que pensarlo de una nueva forma, porque no nos sirve de nada seguir haciendo lo que estamos haciendo con nuevas herramientas. O sea, hay que ajustarse a esas nuevas herramientas y crear nuevos métodos y nuevas formas. sí, tal cual como dices, nuevas herramientas, pero que también requieren nuevos métodos y nuevos modelos de pensamiento. Este, Ojo, y en ningún momento descartar, o sea, como por malo todo lo anterior. No, por Para supuesto que no, nada. es parte del aprendizaje que tenemos. Ese es nuestro Sí, background. exactamente. Entonces, bueno, nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, si tienen algún comentario, por favor. Yo tengo una pregunta. Ajá, Alejandro, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Muy interesante tu posición, Francisco. Mi tema del que estoy trabajando actualmente es sobre la desigualdad, ¿no? En Venezuela y en América Latina. Entonces, la inteligencia artificial, tú dices que va a abrir más la brecha, ¿no? De los ciudadanos. Ahora, eso, por ejemplo, ahorita están hablando del acceso de la 5G, ¿no? De la velocidad también que afecta, ¿no? Entonces, tú hablas de la inteligencia artificial vista desde el mercado del sector privado, ¿no? ¿Qué se desconoce sobre la planificación en el sector público? Gracias. Ok, sí, tienes razón. Yo lo que pasa, yo realmente no hablo, por eso yo decía mucho de hablar en términos de organizaciones y no separar tanto entre sector público y privado. Lo que vemos, por ejemplo, en la realidad latinoamericana es que la velocidad de adaptación de las instituciones públicas, o sea, si las empresas van retrasadas, la mayoría de las instituciones públicas, yo diría en cualquier país, incluso los que nosotros podríamos concebir como un poco más avanzados tecnológicamente en Latinoamérica, como el caso de Brasil, incluso en cierta medida México, etcétera, o bueno, normalmente ponen como referencia Chile, eso ya, pero a nivel de Estado, yo creo que hay un tema, por ejemplo, el acceso a la información, o sea, todavía hay como un empantanamiento muy grande porque todavía hay una discusión si yo me voy a ir a un punto fundamental, o sea, no es el único punto, pero para poder generar mejores políticas, para poder plantear mejor estos temas, tienes que tener acceso a la información. Y entonces han habido iniciativas de acceso a datos públicos o de gobierno abierto y este tipo de cosas. Y aunque existen las iniciativas, aunque hay instituciones que trabajan en ese sentido, todavía es tremendamente timorato todo lo que ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, yo diría que no, el ciudadano común de Latinoamérica no está pensando ahorita en repositorios de datos de acceso abierto, no los está utilizando. Entonces, si eso no ocurre, simplemente está quedando a merced de todo lo que están pasando en las corporaciones, las redes sociales, etcétera. Y yo creo que ese es uno de los puntos, o sea, para mí no es para nada, como que ya tenemos datos abiertos y ya se va a dar todo, para nada, pero sí es
es algo necesario para empezar. Y si eso ni siquiera se ha adelantado, ¿cómo uno luego puede pedirle a los ciudadanos participen, actúen en las mismas instituciones, entérate mejor de lo que está pasando si no existe? Entonces, el tema de los datos, desde mi punto de vista, es fundamental. Yo creo que hay una preocupación del Estado mucho mayor, yo no digo solamente en Venezuela, pero en general en los Estados hay una preocupación mucho más grande de garantizar la privacidad, de poder manejar las cosas, de tener como mayor margen de control bajo la mesa antes de permitirle a las personas que actúen, digamos, por su propia cuenta, que ejerzan ciudadanía, etcétera. Entonces, es un tema, es un tema muy complejo. Yo realmente creo que los propios ciudadanos están dando respuesta por sí mismos porque hay algo que estas herramientas no requieren de educación formal, es decir, en los barrios, en los sectores populares, en muchos ámbitos, solamente por tener un celular la gente se rebusca y de alguna manera está implementando de una forma un poco rudimentaria estos mecanismos de gestión, de negociar, de conseguirse, o sea, de hacer negocio, de hacer empresa, de hacer intercambios con otros medios. Lo que pasa es que el Estado en esos ámbitos va muy lento, va como que están pasando un montón, y yo no estoy hablando solamente de Venezuela, en todos los amplios sectores populares de América Latina están pasando un montón de fenómenos de intercambios, de experiencias distintas, de resolver situaciones, y las instituciones van muy por detrás de lo que está ocurriendo allí. Y generalmente más en de un enfoque como de regular, de castigar, de limitar, y no de aprovecharlo, no de hacer que fluya, de fortalecerlo. Entonces, bueno, esto es un tema muy largo. Aquí uno se podría quedar hablando largamente, pero para hablar con propiedad habría que tener datos y habría que tener otras herramientas, definitivamente, que va más allá de la simple opinión. Bueno, no sé si alguien más iba a preguntar algo. Bueno, de todas maneras ya se cumplió una hora, o sea, ya son las 8 de la noche. No sé si profesor Ibrahim se despide o... Sí, estoy aquí esperando si alguien tiene algún otro comentario, algún otro Sí, aporte. igualmente. Yo también estoy Bienvenido. esperando que cualquiera pregunte. Yo no estoy apurado por irme. Para nada, si alguien tiene algún comentario, si no cerramos. Voy a anotar aquí mismo en el chat mi correo electrónico, cualquier consulta. Claro, yo también puedo facilitarle luego la presentación para que la publique también por alguna vía. Perfecto. Y bueno, nada, no, bueno, muchas gracias por su atención. Realmente, bueno, un placer, un placer. Sí, yo creo que todo queda en la formación que tenemos que hacer del recurso humano. Es bien importante eso, porque, como usted dice, Sí, pues hay estaba una viendo el presión comentario. hacia arriba por lo que es el conocimiento. Totalmente. Y Está muy bueno el definitivamente si no tenemos el comentario. conocimiento, pues no vamos a avanzar. El comentario sobre la cuarta revolución industrial que puso aquí en el chat Billy. Ajá. Claro, bueno, eso es desde el punto de vista, bueno, de lo que se está propiciando. Pero es un tema complejo porque si tienes nueva tecnología, también requieres nueva formación, también vas a tener nuevos tipos de empresas. Entonces, bueno, esto definitivamente todo calza en un problema complejo, en el estudio de la complejidad. Y eso que yo no quise hablar de econofísica y de complejidad y un montón de cosas más, porque se extendía el tema. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Si no hay ningún otro comentario, nada, yo también, si tienen alguna consulta más adelante por correo electrónico, por otra vía, o a través de los mismos canales del doctorado,
bueno, a la orden. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por su aporte, por su apoyo nuevamente. Y bueno, una vez más agradecido a todos los participantes por estar aquí, por acompañarnos cada jueves en la celebración de los 300 años de nuestra UCB. ¿Verdad que sí? Sí, Felicitaciones. Que estén muy bien. gracias, profesor. Que tenga muy buenas noches. Muy Buenas noches, que agradecido. estén Los bien esperamos el todos. próximo jueves. De igual Pendiente manera, entonces. estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, ya ustedes conocen los canales. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches, pastor, que estés bien. Gracias por participar.